Okay. Por mientras, hermanos, les voy a recordar que por favor apaguen sus teléfonos, ¿verdad? Vamos a hacer como un hábito eso, siempre estar recordando, así que no me miren con malos ojos, por favor. Sí, porque las cosas que no convienen no nos olvidamos bien fácil. Así que también recuerden que no comidas, no chitos aquí adentro en la iglesia. Por favor, a todos. Aún más que sea salvo que tengan alguna necesidad, como hay personas, ¿verdad? Hermanos que están enfermos y necesiten como aguas, cosas así, pero los demás, lo siento, no se puede traer aquí bebidas ni comida. Por favor, hay que tratar de tener lo más limpio posible esta casa que el Señor nos ha dado, que hay que honrarlo. Amén, mis hermanos, así que, por favor. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio a este servicio. Les voy a pedir ahora sí ya de su atención. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ir en oración. Vamos a darle gracias al Señor por las bendiciones que nos da a diario. Y vamos a dar inicio al servicio. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, venimos ante ti, Señor mío, agradecidos contigo, Padre, por cada una de tus maravillas y bendiciones que nos das, Señor. Gracias, Señor mío, por darnos llenura a nuestras almas, Señor, a través de tu palabra, Padre. Gracias, Señor mío, por cada uno de tus fieles, Señor. Gracias por cada uno de tus siervos, tus predicadores, Señor mío, que tú has levantado, Señor. Pedimos por ellos bendición, protección y sabiduría todos los días de su vida, mi Señor. Dales fortaleza, Señor. Anímales en cada uno de sus pasos, decisiones que ellos tomen, Señor. Que siempre buscan de tu rostro, Padre, porque tú tienes la perfección y la sabiduría única que viene de ti, Señor. Te rogamos, Señor mío, asimismo por aquellos mis hermanos que en esta tarde no van a poder estar presentes, Señor. Tú sabes sus necesidades, Señor. Tú sabes sus corazones. Solo tú puedes conocer a ellos, Señor. Te ruego, Señor, si es por indiligencia, Padre, que tú toques sus corazones, Señor, y les ayudes, Señor, a encaminarse cada día más en tus sendas, Señor mío, que son divinas y perfectas, Padre. Te ruego asimismo, Señor mío, por aquellos mis hermanos, Señor, que están enfermos, Señor, que tú seas tu mano sanadora para con ellos, Señor mío. Les ayudes, Señor, les fortalezcas, les des ánimos, Padre. Y aquellos mis hermanos también, Señor mío, que están en cárceles, Señor, sé también con ellos, Padre. Hazles recordar que, Señor, que tú estás detrás de todo y cada uno de nuestros caminares, Señor. Te rogamos, Señor, que por este servicio que viene a continuación, que sea conforme a tu voluntad, Señor. Queremos siempre agradarte, Señor, glorificar tu santo nombre y escucharte a ti, Padre. Te ruego que seas y nos honres con tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y te rogamos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nos vamos a poner de pie. Vamos a cantar 2 himnos. Los vamos a cantar casi seguidos. Es el primer himno, es el número 1, Cristo es la roca. El segundo himno es el 421, porque Él vive. Mi hermano Víctor, por favor. Puestos de pie, hermanos, cantemos. En las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda de peligros, de penas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey.
Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión de luz, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Vamos a cantar el otro himno, mis hermanos, el número 421, porque Él vive, cantémosle con gozo. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que
el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Qué bendición es cantarle al Señor, hermanos. Vamos a tomar asiento, mis hermanos, por favor. Tenemos el tiempo de las ofrendas. Vamos a pedir a los hermanos encargados. Pasen al frente, por favor. Si alguien necesita un sobre, hermanos, por favor, alce su mano y déjelo saber a los hermanos. Pase, hermano. Frente, por favor. Hermanos, oremos por la ofrenda. Señor mi Dios, te damos las gracias, Padre, por permitirnos reunirnos nuevamente, Señor. Gracias por la prédica de la mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica, Señor, lo que se escuchó esta mañana, Señor. Y también, Señor, ayúdanos a poner atención, Señor, en la prédica que viene a continuación, Señor. Quita toda distracción, Señor. Quita todo estorbo que haya, Señor. Sea en nuestra mente, Señor. Aléjalo, Señor, y ayúdanos, Señor, a poner atención, Señor, y que tu palabra, Señor, penetre, Señor, hasta lo más profundo de sus corazones, Señor. Te damos las gracias, también te pedimos por las ofrendas. Bendícelo, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Seas tú el que prospere, Señor, su trabajo, el trabajo de sus manos, Señor. En nombre de tu amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En Efesios, carta de los Efesios. Vamos a leer el capítulo 4 y vamos a ver el versículo 32. Efesios 4, el versículo 32. ¿Todos están ahí, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a leerlo y después vamos a ir en oración. La palabra del Señor nos dice así:
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a ir en oración, hermanos. Señor mi Dios, gracias una vez más te damos, Señor, por este maravilloso momento que nos das, Señor mío, este alivio, Señor, que nos das a nuestros cuerpos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te rogamos que tú esta noche nos hables grandemente, Señor mío, en nuestros corazones y nos ayudes, Señor, a seguir en tu camino. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y te rogamos. Amén. Amén. ¿Mi pastor? Gracias, hermano. Bueno, ok. Qué bendición. Pueden sentarse, hermano. Muchísimas gracias. Gracias por estar esta tarde. Acaben de prender las luces. Hay que acabar de prender las luces, hermano Ronnie. Gracias. El tema de esta tarde, como ya pueden ver ahí en la escritura, es una de las cosas que más le cuesta trabajo a nosotros como seres humanos, el perdón, el poder perdonar. Y por eso Dios en este versículo nos hace ver algo bien claro. Si nosotros hemos recibido el perdón, ¿cuántos de aquí han recibido el perdón del Señor? ¡Qué bendición! Dice, así como yo les he dado el perdón, ustedes deben estar dispuestos a perdonar o no haber recibido mi perdón. Solamente una persona que se le ha perdonado absolutamente todo, no tiene ninguna deuda, estaría dispuesto, ahí en la Biblia, a perdonársenos. Habla de un hombre que estaba a cargo de la administración de un señor, de todos sus bienes, pero era tranza, era defraudador, era ladrón. Entonces lo traen enfrente al Señor y él dice, Señor, ten misericordia de mí, perdónamelo, porque lo iban a meter a la cárcel a él, a su esposa, a sus hijos, a todo. Y el Señor tiene misericordia de él. Pero saliendo de ahí encuentra uno que le debía una cantidad completamente de burla en comparación a lo que él debía, y él mete a esa persona a la cárcel. ¿Amén? Esto es interesante porque el perdón bíblico debe ser una parte elemental y fundamental en la vida de nosotros, por lo tanto. O sea, si hemos recibido el perdón de Dios, nosotros deberíamos estar dispuestos a perdonar cualquier ofensa, cualquier situación. Y hoy en día yo creo que es una de las cosas difíciles. Tú ves en las iglesias bandos, gentes, gangas dentro de las iglesias, pandillas dentro de las iglesias, un grupo por allá, otro por allá, unos en contra de otros, un diácono en contra de otro diácono, los diáconos en contra del pastor, el pastor tiene sus preferidos y solamente a ciertas personas les dan ciertas privilegios. Y en sí, ¿por qué? Porque no saben perdonar, porque se han sentido ofendidos por ciertas personas. Y eso es interesante. Si eso es en la iglesia, allá afuera está todavía, multiplícalo por 1,000,000, porque la falta de perdón allá es increíble. Allá no hay perdón, para acabar pronto. Allá guardamos, decimos te perdono, pero les voy a esperar el momento para cobrármela o para sacártelo al frente de lo que me hiciste. Amén. Si eso fuera así, estaríamos perdidos con el Señor, porque dice el Señor, imagínate que nos tuviera que estar recordando a cada rato lo que nos ha perdonado. Es como si nunca lo hubiera perdonado. Estaría haciéndonos sentir mal constantemente. Amén. Pero en Cristo el perdón de Él nos limpia completamente de todo pecado. Su perdón es completo, es absoluto. No queda nada dentro de nosotros que no haya sido ya perdonado, que va a ser perdonado y que está siendo perdonado y que va a ser perdonado en el futuro. Y esto es la parte interesante del perdón. Amén. Vayan conmigo a Salmos, capítulo 25. Dice el versículo 18,
Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. 1. Para poder recibir el perdón tenemos que reconocer que hemos fallado, que le hemos faltado al Señor. Amén. Cuando está diciendo mira mi aflicción, está diciendo mira qué mal me siento por el pecado que necesito que me perdones. Hay gran vergüenza, hay gran humildad, hay un gran deseo de ser perdonado. Y es interesante entonces, hermano, que Dios tiene la virtud de quitar toda culpa. Amén. Una de sus virtudes, sus características es que es un Dios de perdón. Un Dios que no solamente te quita la culpa, sino paga por ella, que esa es la parte más interesante. Amén. Porque muchos de nosotros, cuando se nos ofende y te piden perdón, dices, sí, te perdono. Pero ¿estarías dispuesto a sufrir las consecuencias de las faltas de esa persona? A veces hasta nos alegramos. Ándele, por haberme hecho esto, mire lo que le pasó. Las consecuencias de su pecado. Amén. Dios no es así. Ese no es el perdón de Dios. El perdón de Dios no solamente es quitarnos la falta y olvidarla, pero pagar por las consecuencias de esa falta. La muerte. Amén. Y es importante para nosotros. El Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora es una parte elemental. ¿Cómo se puede perdonar a alguien que no confiesa, que no está consciente de que falló? Y muchos de nosotros, esa es la gravedad es que muchos de nosotros sabemos, no hice lo que debería de haber hecho. Fallé, le fallé a Dios, pero no lo confesamos, lo ocultamos. De Dios no se puede ocultar nada, amén. Y esta es la parte más increíble, que creemos que podemos engañar a Dios, engañarnos, porque nos engañamos a nosotros mismos. No es tan malo, hay gente peor que yo. Yo no voy a pasar la vergüenza de confesar mi pecado. Pero es interesante que cuando tú ya has sido perdonado, no debe haber pena, por lo cual hay gente que se ha molestado aquí. El pastor predicó y habló de un pecado que yo tenía, y a lo mejor el pecado de muchos, no solamente es tuyo, pero así lo tomamos. Y ya no le voy a decir nada al pastor porque el pastor luego predica de eso. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa, hermano. Una persona que ha sido perdonada ya no tiene temor de que se hable de un pecado que ya no puede ser condenado, no puede ser acusado por ese pecado. Confesé mis inequidades y tú las perdonaste. Muchas veces necesitamos dar testimonio de que nos ha perdonado el Señor para que otra gente se dé cuenta cuán grande es nuestro Dios para perdonar cosas que a lo mejor mucha gente piensa que Dios no puede ya perdonar. Y son cosas que he escuchado. No, Dios a mí no me puede. Si usted supiera lo que he hecho, Dios no me va a perdonar nunca. No me puede perdonar lo que yo he hecho. Dios ya lo perdonó, amigo. Y de la manera más cruel pagó por ello. Solamente necesitas aceptarlo y dejar que Él te limpie tu conciencia. Y ahí es donde tenemos Efesios 4:32, ¿verdad? Que Él nos dice, si hemos recibido el perdón de Dios, si realmente hemos sido perdonados por Dios, nosotros debemos de estar dispuestos a perdonar o realmente nunca hemos sido perdonados. Si tú no estás dispuesto a perdonar, es como si tú nunca hubieras recibido el perdón de Dios. Eso se llama ingratitud. Cuando yo estoy agradecido, ¿cómo voy a poner a un hermano, mucho más a alguien de mi familia, en una situación difícil cuando Dios tuvo tanta compasión y misericordia de mí? Amén. El origen, Dios es el origen del perdón. ¿Por qué? El pecado es la ofensa cometida por nosotros en contra de Dios. Levíticos 26, 40 al 41. Y así podemos llegar a entender, hermano, la importancia. No está aquí mi hija Andrea ahorita, pero allá faltó gente que tenía que estar en la cuna. Pero es interesante darnos cuenta que cuando nosotros pecamos, no pecamos contra el hermano, pecamos contra Dios. Cuando nosotros pedimos perdón al hermano, es porque ya hemos reconocido nuestro pecado contra Dios, y el hermano solamente va a poder entender que Dios ya perdonó lo que yo hice y necesito escuchar el perdón de parte de Él, que también es del Señor. Amén. Levíticos
40 y 41, Levítico 26, 40 y 41 dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, dice, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y les habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Y esto es interesante. Dentro de su propia ley, él requiere, ¿verdad?, que el perdón sea ofrecido, sea dado. Es más, mira, hermano, esto es la parte interesante del perdón. Dios requiere que la persona perdone aún que el ofensor no reconozca el pecado que hizo contra ti. ¿Me estás escuchando, hermano? Es que ya perdonó, pues es que no ha venido a decirme nada. Y yo no le voy a hablar y yo no voy a tener ninguna relación con ese hermano, esa hermana, hasta que no venga y me pida perdón. Eso no es así. Dios, antes de que tú le confesaras tus pecados, Él ya los había perdonado. Antes de que confesemos nuestro pecado diario y futuro, Él ya lo ha perdonado. Ella sufrió el castigo por todo ello en la cruz. Nosotros deberíamos tener en nuestros corazones, si Cristo está en nuestro corazón, tendríamos que tener la necesidad y el deseo de perdonar, aunque nunca se nos pida el perdón. Es ofrecido por Dios. Es algo natural en el corazón de cada cristiano. Salmo 78, 38. ¿Sabes? Es interesante ver cómo el perdón que nos ofrece el Señor es un perdón que es por compasión, hermano. No lo merecemos, pero el Señor nos lo da de cualquier manera. Dice el versículo 38, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Mira, hermano, es interesante que el perdón tiene de Dios, proviene de su infinita misericordia, porque en verdad hay alguien aquí que no debería de haber ya sido destruido por la ira de Dios. ¿Sabes? Nuestra maldad, nuestro pecado es en contra de Él. Éramos enemigos. ¿Por qué? Por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, por nuestros corazones duros. Enemigos, hermano. Y siendo enemigos, Él nos ofrece el perdón. Por eso el versículo no es tan de extrañar cuando Él dice que debemos de amar a uno de nuestros enemigos. Amar es precisamente ofrecerle la misma misericordia que Dios nos ofreció, aún siendo enemigos de Él. Viviendo enemigos en nuestras mentes y en nuestros corazones, haciendo todas las ofensas posibles en contra de Él. Y aún así, Él nos amó y nos ofrece perdón. No lo merecemos, ciertamente. Es lo que le llamamos la gracia de Dios. Y sabes, hermano, es ahí donde nosotros debemos de entender que sí, confesar nuestro pecado no es para el perdón de Él. Confesar nuestros pecados es para entender que lo hemos reconocido. Porque si no, simplemente, pues, como en muchas iglesias, la gente dice, pide perdón por todos tus pecados. Y haz tal penitencia, o haz tal cosa. Pero nunca los confiesan. Ahí no hay perdón. ¿Por qué? Porque mientras haya un recordatorio y vergüenza, el perdón no llega. Cuando tú has sido perdonado, tú tienes tu conciencia limpia, no hay necesidad de que nadie te acuse de algo que ya ha sido perdonado por el ofendido, que en este caso es Dios. Amén. No hay necesidad de hacer penitencia. Él ya la hizo en la cruz. Él ya pagó todo lo necesario para el perdón de cada pecado. Amén. ¿Cómo la Biblia nos muestra que el perdón tiene ciertas características? El primero está en Lucas 7:48. Dice la palabra de Dios. Y ella le dijo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Es interesante, ¿verdad? Dios nos perdona individualmente. Dios no perdona los pecados del mundo
porque es un versículo mal entendido, porque mucha gente piensa, es que Dios ya nos perdonó a todos. Sí, pero si no se recibe ese perdón, ¿de qué te perdonó? Si tú no reconoces en qué le has ofendido y lo confiesas. No porque el perdón no se haya dado, sino porque es necesario para que el perdón se aplique, necesitas saber qué te están perdonando. Amén. Y esto es bien, cuando bajan a ese hombre del techo y lo ponen en el centro del Señor Jesús, y él le dice, tus pecados son perdonados. ¿Y quién es para perdonar los pecados? Bueno, ¿qué es más fácil? Que le diga, levántate, toma tu lecho y vete, o que tus pecados son perdonados. Pues yo te digo, toma tu lecho, levántate y vete, y tus pecados te son perdonados. Amén. Es interesante ver entonces, hermano, que el perdón de Dios es ofrecido por Dios para cada uno de nosotros. No importa dónde estemos, quiénes seamos, en qué país hayamos nacido, en qué lengua hablemos, el perdón se ha ofrecido para toda la humanidad, para todo el mundo. Amén. Y esto es importante acerca de esto, porque mucha gente pensamos, bueno, pues, ¿cómo ves? Y voltean a ver a la pareja, a los hijos al esposo, la esposa a la esposa. ¿Y qué hacemos? ¿Obedecemos? Vamos, como si fueras a entrar al cielo en pareja. No, hermano, vas a entrar solo. Cada uno tendrá que dar cuentas al Señor por lo que hizo bueno y malo mientras estaba en el cuerpo. El perdón de Dios entonces es ofrecido para cada uno de nosotros. Primera de Juan 1, 7 al 9 son versículos muy conocidos. Él es fiel y justo para perdonar si confesamos nuestros pecados. Pero ahí hay algo un poquito más profundo, que a veces nos saltamos ciertas cosas, ¿verdad? Y dice, a la piedad, afecto fraternal, el afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, si abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El primer fruto que Dios nos da es el fruto de arrepentimiento. ¿Qué predicó Juan en el desierto? El bautismo del arrepentimiento. Es decir, si primero no reconocemos que somos pecadores y en qué estamos pecando para poder pedir perdón de Dios, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios nos ha remitido cada pecado? Por eso la lista de pecados en toda la Biblia es grande, porque no deja nada afuera. Ni tanto los pecados que se manifiestan directamente a través de la carne, amén, borracheras, adulterio, etcétera, como los interiores, envidias, irias, orgullo. Es interesante, Dios no deja nada afuera para que nosotros podamos, a través de la palabra de Dios, reconocer que hemos pecado contra Él y podamos arrepentirnos y confesarlo. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación. Cuando algo se purifica, nosotros allá, de donde yo soy, en Durango, el agua tiene mucho mineral, mucho óxido. Por eso la gente luego tiene los dientes manchados. Pero hay algo interesante. Ahí hay mucha cantera y te venden unos conos de cantera, así grandes, una piedra de cantera en forma cónica. Abajo pones una ollita, le tiras el agua y el agua se va filtrando a través de la cantera. Y aparente en la vista no se ve nada en el agua. Pero con el tiempo en la cantera se le empieza a formar un pequeño sarro de todo lo que está purificando abajo. Y el agua sabe totalmente distinta una vez que es pasada por esta piedra. Ahora, esta es la parte interesante. Mucha gente dice, no, es que yo no soy tan malo. A lo mejor aparentemente no, pero todos somos pecadores. Todos tenemos necesidad del perdón de Dios y todos tenemos algo que confesarle al Señor en sincero arrepentimiento. Y arrepentimiento es un cambio de dirección. Arrepentimiento no es decir, me cacharon, híjole, perdón, y voy a procurar que la próxima vez nadie me cache con mi pecado, me encuentre me descubra mi pecado. Amén.
Entonces, es importante para nosotros entender que si nosotros, dice, ese ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si regresamos al versículo que leyó el hermano, dice, si nosotros no estamos dispuestos a perdonar, entonces tampoco hemos recibido el perdón de Dios, porque aquel que ha recibido el perdón de Dios siempre va a estar dispuesto a perdonar sin necesidad de que nadie se le acerque y le diga, perdóname. En nuestro corazón no se puede guardar la falta de perdón porque eso no es cristiano, no es de un nuevo hijo de Dios que ha nacido de nuevo y que tiene un corazón como el de Cristo, con la misma mente del Señor. Eso es del mundo. Nuevas criaturas, todo queda olvidado. Amén. Es personal, debe ser sincero. Salmo 32. Dice el versículos 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este es algo interesante. ¿Sabes, hermano? El perdón tiene que ser con sinceridad. ¿Sabes? Dios no te dice te perdono, pero a lo mejor me arrepiento de haberte perdonado. No, ella lo hizo. Su gracia está ahí, siendo ofrecida constantemente. Pero la parte interesante que me llama la atención es que dice, bienaventurado, o sea, feliz aquella persona que no tiene absolutamente nada en contra de él, que Dios no le puede dar, levantar ninguna acusación porque ha sido perdonado y cubierto su pecado. Dice, es una persona feliz, gozosa, hermano, no una persona con cara de limón. El versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y esto es interesante porque aquí hay dos aplicaciones. Una, no podemos engañar a Dios. Amén. No, podemos engañar tal vez a la gente, pero no es por mucho tiempo. Normalmente sale a aflorar todo aquello. Amén. Y algo que es muy de nosotros es, mientras todo está bien y me tratas bien, pero en cuanto hay algo malo, saco aquello que supuestamente ya perdoné y te lo echo en cara. ¿Te acuerdas cuando tú me hiciste esto? Entonces no me vengas a decir si tú ya me hiciste en el pasado. Se supone que ha sido perdonado y olvidado. Amén. Y olvidar, fíjense bien, es algo interesante, porque olvidar no significa no recordar. Olvidar significa que no te lastime cuando lo recuerdes. ¿Sabes? Es un arma maravillosa el saber, hijo, esa persona me dañó, pero no tengo nada en contra de él. Ya no recuerdo aquello que me hizo, pero no me duele, no tengo ninguna ira, no tengo rencor, no tengo nada en contra de él. Me puedo acercar, puedo platicar, puedo saludarle y puedo amarle. ¿Me están escuchando? O sea, la gente que no perdona, cada vez que ve a una persona que le hizo daño o se recuerda de ello, hasta se ponen de colorados, morados, y algunos marcianos hasta verdes. Pero es interesante entonces ver, hermano, que el perdón debe ser sincero. Salmo 103, 12. Dice la palabra de Dios, dice, cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así es como, ¿sabes, hermano? Esto que está significando que el pecado que no ha sido perdonado nos aleja cada vez más de Dios. Entre la gente más se engaña a sí mismo, y esa era la otra parte que quería aclarar del otro versículo. La segunda parte es del engaño. El segundo punto precisamente es que nos engañamos. Y hay gente que dice, estoy bien con Dios. ¿Estás bien con Dios? Sí. ¿Y qué pasaría si murieras? No sé. Entonces, ¿cómo puedes estar bien con Dios? Porque el pecado nos va separando cada vez más de Dios. Hace separación entre Dios y nosotros. Y dice aquí la palabra de Dios que, hermano, cuando Él nos perdona, esa separación se anula. Amén. Y esta es la bendición que nosotros tenemos.
no nos engañemos a nosotros mismos, sabemos que tenemos pecado que confesar, del cual tenemos que arrepentirnos, del cual tenemos que evitar que ese pecado nos aleje de Dios si no lo confesamos. 4. El perdón es eterno. Hechos 10:17. Qué maravilloso, hermano, cuando nosotros entendemos que lo que Dios ofrece, porque Él es un Dios de verdad, Él no miente y lo expresa de tal manera que nosotros podamos llegar a comprender completamente lo que Él ha hecho con nosotros a través del perdón. Versículo 17 dice, y mientras Pedro se estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y esto es importante para nosotros. Dice que Pedro subió a la azotea y él estaba orando y bajó un lienzo y le decía con todo tipo de animales y él tenía hambre y una voz del cielo decía, Pedro, levántate, mata y come. Dice, no, nunca ha entrado nadie inmundo a mi boca. Sería, hermano. ¿Y qué cuando lo negaste? ¿Y qué cuando maldiciste? Pero no se trata de eso, se trata precisamente que el perdón de Dios es ofrecido. Dice, tú no mandes inmundo lo que yo he creado. Amén. Y en ese momento llegaron las personas, él va a visitar a este centurión y recibe el perdón de él y toda su casa. Y entonces él entiende que el perdón es para todos. Amén. Que el perdón de Dios no tiene un límite, como nosotros. Pedro le dijo, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar, Señor? Hasta 7 veces. Es interesante, ¿verdad? Ese versículo, porque como que se ufanó Pedro a decir, yo estoy dispuesto hasta perdonar 7 veces al día, Señor. Y esperaba que Dios le dijera, ¡oh! Ni yo siendo Dios perdono tanto. Así muchos de nosotros. Si ya le perdoné un montón de veces, pues síguele perdonando. Porque cuando tenemos el perdón de Dios que nos ha sido ofrecido, no tiene un principio, pero no tiene fin. Comienza en el momento que nos arrepentimos por primera vez y el resto de nuestras vidas ese perdón va a seguir siendo ofrecido. Qué maravilloso que nuestro Señor y Dios nos lo hace ver de esta manera. Vayan conmigo a Isaías 38:17. Y aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Qué maravilloso, ¿no? Que mi Señor Jesucristo nos haga esta demostración de amor. Fíjense bien, hermano, no hay ninguna otra, vamos a decirlo, religión, porque no estamos en una religión, estamos en una relación, pero vamos a ponerlo de esta manera, en la que se enseñe a amar y a perdonar a uno de nuestros enemigos, en la que se enseñe a sacrificarte por los demás, en la que te digan que hay un Dios que tiene toda la misericordia, no todas las demás. Si no haces esto, Dios te castiga. Si tú haces aquello, Dios te ama. Y está dependiendo de lo que nosotros hacemos. Gloria a Dios que nuestro Dios depende de lo que Él hizo por nosotros y no de lo que nosotros hacemos por Él. Porque si hubiera sido así, estaríamos tan perdidos porque nunca hicimos nada por Dios. Y te voy a dar una noticia. Pues el resto de tu vida jamás vas a poder hacer algo por Dios porque Él es el dueño y hacedor de todo. Lo que hacemos es para dar testimonio de quien hizo todo por nosotros. Nuestra obediencia, nuestro amor, nuestras circunstancias y nuestro testimonio es simplemente para celebrar al Dios de misericordia, al Dios de perdón. Amén. Deberíamos estar viviendo de tal manera que este perdón se vea en cada uno de nosotros. El perdón solamente viene a través de Cristo. 1 Juan 2:12. Hay gente que piensa, esto es interesante, que el perdón, es decir, en esas religiones, que si nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, estamos bien ya.
Hay gente que se quiere engañar pensando, no, pues yo no lo quise hacer, no fue de adrede, y Dios sabe en mi corazón. Nunca lo confiesan, nunca se arrepienten. Simplemente es sentirse bien con uno mismo. Es interesante ver gente que inclusive sus actitudes, aunque saben que son malas, sobre todo las de la juventud, cuando estábamos jóvenes éramos así. Bueno, a nosotros no se nos permitía mucho, pero volteamos el rostro, levantamos la mirada retadora, volteamos para otro lado cuando están hablando, ya, es mucho. Y a nosotros no se nos permitían esas cosas, pero hoy en día la juventud es así. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nosotros somos rebeldes ante Dios. Ya no es para tanto, Dios. Me faltar un poco, el no hacer aquello. Yo lo hago a mi manera. Es mi corazón sincero. No, nadie quiere un corazón sincero, equivocado. Sinceramente errado. Dios quiere corazones sinceros en la verdad de Él, en obediencia, en sumisión, en humildad hacia el Señor. Amén. 2:12 dice: os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Es decir, nosotros confesamos nuestros pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es interesante, ¿verdad? Hay algunas, ahora, gente enseñando, es que debe irse en el nombre de Yahvé, de Jehová, ¿sabes, hermano? Y esto yo se los he dicho muchas veces. Este nombre no es pronunciable porque no es un nombre en sí específico. Esto abarca muchísimas cosas. El nombre de Jehová es: yo soy el que soy. Siempre he sido, siempre seré y siempre estaré. ¿Quién? Dios. ¿En el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? Nuestro Salvador y Redentor, el que pagó por nosotros. Dios humanado, Dios pagando por nuestros pecados. Y Él dice: no hay un solo nombre bajo el cielo en que los hombres puedan ser salvos, el de Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Todo aquel que confesar en el nombre de Jesucristo será salvo. Amén. Entonces, hermano, esto es interesante, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre que usted ora, y como si fuera tan importante y se les llena la boca, no debe decir Jehová o Yahvé, hermano. ¿De qué sirve pronunciar un nombre correctamente, tal vez, cuando tu corazón está muy lejos, tu boca está llena y solamente de dientes hacia afuera? No estás en obediencia, no estás sirviendo, no estás amando, no estás perdonando. Escúchame bien, hermano. La falta de perdón es una indicación de la falta de salvación. Una persona que ha sido perdonada de todo, sin límites, y que sigue teniendo acceso a ese perdón, es una persona dispuesta a perdonar cualquier cosa. ¿Cuántas veces te ofenden? Y le dijo Jesucristo: pues mira, mijo, no 7 veces, no, hasta 70 veces 7, yo te digo. 490 veces al día. Una vez cada 3 minutos. Oiga, pastor, pues es que eso no es posible para ti, porque tenemos el corazón tan duro. Entonces, ¿por qué no estás dispuesto a ofender? Si te ofrecieran una vez al día, ¿estarías dispuesto a perdonar? Si a veces no estamos dispuestos a perdonar una vez al año, una vez a la semana, y no se trata de tiempo ni la continuidad, se trata de ofrecer lo que Él te ha ofrecido, completo, eterno, sin tiempo. No importa cuántas ofensas tengas, nadie te ofende 7 veces al día, hermano. Mucho menos 490. Pero Él dice: esa es la disposición de tu corazón. Porque tú me ofendiste innumerablemente, con el pensamiento solamente. ¿Cuántas veces te burlaste de las cosas de Dios? ¿Cuántas veces te hablaste? ¿Cuántas veces le has quedado mal a Dios en desobediencia, haciendo todas aquellas cosas que sabías que eran en contra de Él? No hay engaño, hermano. ¿Sabes, hermano? Es importante, entonces debemos pensar que si Él llevó la carga y la culpa del pecado, hermano, en consecuencia, al buscar el perdón, estamos reconociendo lo que Cristo hizo a nuestro favor. Romanos 6:23
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna. Qué tremendo que Él haya puesto sobre sus espaldas tu pecado y el mío. Colosenses 1:14, aquí terminamos, hermano, casi, me falta un poquito. Pero es importante que nosotros entendamos este concepto porque es importante en la vida de cada uno de nosotros. Colosenses 1:14. Dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es algo que tú debes estar marcado. Si tú has recibido el perdón de Dios por todos tus pecados, ha sido porque la sangre de Cristo te ha cubierto. Así como en aquel tiempo en que el pueblo de Dios fue liberado de Egipto y Él mandó a cada familia hacer el sacrificio de un cordero y poner esa sangre en las puertas, en los dinteles de las puertas, para que el ángel de la muerte no pasara por ahí y no tocara a sus primogénitos. Es interesante, hermano, que nosotros ahora, precisamente ese es el verdadero pacto, esa es la verdadera Pascua nuestra. Su sangre se ha aplicado en nosotros, la muerte no tiene ningún poder, la muerte no puede pasar a través de la vida que nos ha ofrecido nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció la muerte. Y es interesante entonces, la verdad sería muy difícil buscar una medida del perdón, porque la experiencia que vivimos cada día es necesario el perdón. Amén. Y fíjate, hermano, tenemos una bendición abundante. Romanos 4:7. Ya estoy terminando, hermano, ya no me veas con cara de ya me quiero ir. 4:7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto es importante, una bendición abundante. Qué bendición que nosotros podamos tener la conciencia limpia y decir, si yo muero hoy voy al cielo. ¿Tus buenas obras? No. Porque eres una persona que está viviendo de acuerdo a las normas, no. Mientras tengamos pecado, ese pecado hace separación, pero Dios ha ofrecido la gracia para mantenernos nunca lejos de Él, siempre cercanos a su corazón. Amén. Lucas 7:47 al 49, y precisamente este versículo es uno de mis versículos favoritos, diría la hermana Ruth, ¿verdad? Yo no tengo versículo favorito, pero me gustan mucho todos los versículos de la Biblia. Es interesante entonces encontrar, fíjese bien, dice Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque el que mucho amó, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Ya le dijo, tus pecados le son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y es interesante, hermano, porque por lo cual dice, te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Sabes, hermano? Esto es interesante. Hay gente que me lo ha dicho así en mi cara, ¿sí? Vaya y predíquele a otro, yo no tengo esa necesidad. Vaya y háblele a otro, yo ya sé. Oiga, pero usted está en una iglesia, usted tiene obediencia. No, mire, usted no me tiene que decir. O sea, no quieren enfrentar su realidad, pero es interesante. Dice el Señor que mientras tú reconozcas, no importa qué edad tengas, puedes ser un joven, lo que te ha tenido que perdonar Dios, cada malcriadez que has hecho con tus padres en la escuela, con tus amigos, cada mal pensamiento, cada mala palabra, cada cosa que viste en el teléfono que no debiste haber visto. Si tú te has arrepentido, joven, Dios lo ha perdonado. Ha sido ya mucho a pesar de tu edad. Cuanto más tú y yo, siendo ya grandes y adultos, cuánto Dios nos perdonó. Pero entre más reconocemos que Dios nos ha perdonado, más le amamos, porque, sabes, hermano, es maravilloso ver y el poder que hay en Dios y encontrar gente que a lo mejor tú pensarías, no, esta gente jamás va a apreciar el amor de Dios. Y yo me acuerdo aquella persona que me llamó de la cárcel, vino a visitarme y me dice, pastor, cuando usted predicó, yo era homosexual, yo era un homosexual completo ahí dentro de la cárcel. Y yo me daba ahí.
pero cuando usted predicó, yo comprendí el amor de Dios. Yo hice esta cita porque usted nunca supo quién era yo, pero yo quería que usted supiera, porque Dios me ha perdonado, soy una nueva criatura, era un homosexual. Ahora yo quiero predicar, quiero enseñar a otros porque esa vida es un infierno, etc. El punto es entre más Dios nos ha perdonado, mucho más le amamos y le apreciamos. Pero hay gente que piensa, no, es que conmigo fue poco, yo casi no hice nada, tus mentiras son suficientes. ¿Cuántas veces has mentido, hermano? Sí, no cabrían 490 veces, ¿verdad? Las veces que has mentido o que hemos mentido. Entonces, tenemos esa libertad para amarle y adorarle. Y es lo que trae el perdón. Gracias, Señor. Te amo mucho por lo mucho que me has perdonado. Y por último, hermano, vamos allí mismo en Lucas 7:50. Dice, y Pedro le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sabes, hermano? Esta es la parte más tremenda del perdón. El irte en paz. Mira, hermano. Antes de la pandemia, dábamos la bienvenida y nos saludábamos todos. Bienvenidos, y mientras se cantaba el canto de bienvenida, nos abrazábamos, nos saludábamos, y era interesante ver hermanos que se evitan. Va un hermano por allá, el otro lo ve y se regresa y se va por el otro lado. No una vez. Oiga, ¿qué pasó, hermano? ¿Tienes algún problema con tal hermano? O ver a los esposos así, ¿verdad? Uno se voltea a la derecha y otro a la izquierda a saludar, pero entre ellos no. Porque hay problemas. Ver a hijos que saludan a toda la iglesia menos a sus padres. Muchos que no quieren saludar al pastor. Te voy a decir algo interesante, hermano. Y es que así nuestro Señor Jesucristo tomó el lugar de cada uno de nosotros en la cruz. Nosotros merecíamos esa muerte. Porque es más fácil recibir el perdón de Dios que administrarlo. Dios, perdóname todo. Y sabemos que Dios lo perdona todo, pero yo no estoy dispuesto a perdonar nada. O solamente ciertas cosas. Eso no debe de existir en la vida de ningún cristiano. Y eso precisamente es lo que el mundo debe de ver de nosotros. La abundancia del perdón por el amor a Dios. La abundancia de la misericordia que ofrecemos porque misericordia recibimos. Porque de gracia se nos ha sido dado, de gracia deberíamos de dar sin costo. Sí te arrepientes, sí me confiesas, sí vienes, pero tú y yo no somos Dios. Él quiere que nuestro corazón esté consciente y limpio, por eso quiere que lo confesemos. Has reconocido que me has fallado. No al hombre, a mí. Tu cambio de dirección significa que te has arrepentido sinceramente. Es tiempo de que nosotros como iglesia vivamos en el mismo perdón que nos ha sido dado, es el perdón que ofrezcamos cada día. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor mi Dios, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, recibir ese perdón tan maravilloso a través de tu gracia. Gracias por darnos ese perdón. Gracias por permitirnos vivir de tal manera que nosotros le demos a Dios ese privilegio de haber reconocido el pecado, haber arrepentido, haber recibido su perdón y su misericordia, y ahora le digamos al Señor, Señor, por lo mucho que me has perdonado, lo mucho que yo estoy dispuesto a perdonar. ¿Cuánto Dios te ha perdonado? Es lo que debería estar lleno tu corazón del perdón de Dios. A cualquier persona, a cualquier situación, mucho más en tu propia casa, mucho más en tu familia, mucho más viviendo y sabiendo que hay tantas cosas que Dios todavía va a seguir perdonando y tú sigues necesitando el perdón de Dios. Si no perdonamos, es como nunca hubiéramos recibido el perdón de Dios. Perdonamos y estamos contentos de perdonar, y el perdonar es una oportunidad para poder dar testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios, que Él mora en nuestros corazones.
y que no hay nada que nosotros no pudiéramos dejar de perdonar. Si Dios ha hablado a tu vida y hay algo que tengas que arreglar con Dios, arréglalo en este momento. Dile al Señor lo que necesitas confesarle, de lo cual te tienes que arrepentir. Y si hay necesidad que se lo confieses a algún hermano y le pidas perdón, hágalo. Que no pase este día sin que usted arregle ningún asunto, porque es necesario tener nuestra conciencia limpia. Bendecidos los que sus iniquidades y pecados han sido perdonados y olvidados. Vive en gozo, vive en paz con el Señor, porque no tenemos que vivir en temor, en preocupación, sino que tenemos que vivir en la paz que Él ofrece a través del perdón. Padre Santo, tú puedes ver el corazón, tú sabes nuestras necesidades, Señor mi Dios. Ayúdanos, Padre, que de tal manera como tú lo has hecho con nosotros, nosotros lo hagamos con nuestros hermanos y cualquier persona que tú pongas en nuestro camino, y que demos el testimonio del gran amor que te tenemos por el perdón que hemos recibido de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano.